Un placer, está muy bien. Sí, sí. Discúlpeme, ¿cómo se ha establecido esta decisión? ¿Cuál es el objetivo y qué tienen que saber los usuarios? Mire, lo que hemos planteado y que usted ha leído correctamente es esto, es mantener las tarifas del transporte automotor de pasajeros y trenes en la jurisdicción nacional. Por supuesto que la única competencia en la cual nosotros podemos definir esto, mantener las tarifas del mes de agosto, de este mes de agosto, de tal manera de poder en el término de 90 días analizar junto a las cámaras del transporte la incidencia que tienen los costos del transporte en la tarifa. Nosotros lo que hemos observado, y esto es uno de los hilos conductores que yo escuchaba recién, es que en este plan de fortalecimiento de la producción y de las familias que ha hecho el ministro Sergio Massa, han quedado algunos insumos del transporte allí también congelados, por ejemplo, el combustible, que tiene una fuerte incidencia en el cuadro tarifario del transporte o en la estructura de costos del transporte. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es, primero, durante estos 90 días, planteamos la suspensión de la actualización mensual que teníamos. El transporte en estos últimos 8 meses, en el AMBA, ha tenido una actualización mensual atada al índice de precios al consumidor. Nos desacoplamos ahora de ese índice y vamos a generar un índice propio del transporte que tenga más relación directa y que de alguna manera también implique los subsidios que van a achatar la curva de la tarifa. El subsidio al transporte tiene ese objetivo, achatar la curva de una tarifa, de un costo del transporte, que nosotros lo reemplazamos o de alguna manera lo subimos por la inversión en el transporte. El costo del transporte está en un cuadro: cuánto de chasis, cuánto de renovación de flota, cuánto de combustible, pero lo que hace el Estado Nacional con los subsidios es permitir que el sentido social del transporte significa un ingreso adicional para el trabajador, la trabajadora, el estudiante o incluso para el empleador, porque el hecho de que le traslademos con una tarifa, con un componente social a los propios trabajadores, a los empresarios, que son los que dan empleo, bueno, eso también significa yo diría una asistencia absolutamente global a todos los sectores. Ministro, buen día. Mariano Martín lo saluda. Quiero preguntarle ¿Qué tal, Mariano? si, por un lado, esto está consensuado con los prestatarios del sector privado, tanto del servicio público de colectivos como de ferroviario, y también preguntarle cuál es el costo en términos de subsidios de este congelamiento por 3 meses aproximadamente. Primero, sí tenemos un diálogo permanente con las cámaras de transporte, le diría muy habitual. Ayer mismo se ha desarrollado una reunión en el Ministerio de Transporte discutiendo este tema, analizando este tema. Esto también, además del efecto directo sobre la tarifa y la necesidad de que refleje los costos del transporte, digamos, en la proporción que tengamos que establecer. Pero además de eso es también acompañar el plan de contención que hace el ministro Sergio Massa. Imagínense que ese plan de contención incluye y sobre todo acompaña a la ciudadanía, a la gente, en un momento difícil de la economía. Esto no es una cuestión solamente de 90 días, esto tiene que ver con el momento de la economía. ¿Cuándo fue la última vez que vimos una devaluación en la Argentina? Además de esta, que era del 100%, salvo que después fue del 60% en la idea del Fondo Monetario, y la verdad que Massa aguantó hasta último momento, y aguantó para que sea del 20%, y para que provoque el menor daño posible. Ahora, en el daño que se provoca o que se analiza, viene un plan de contención, que la verdad es el más ambicioso que se ha visto en los últimos años, porque la última devaluación que yo le decía fue la de Macri en el año 2019, cuando perdieron las PASO. En ese momento, el expresidente Macri de alguna manera le planteó a sus economistas que dejen al mercado correr, y tuvimos una devaluación del 30% sin ninguna medida de contención. ¿Y eso qué terminó siendo? Enfriamiento de la economía, recesión, bajó el consumo, bajó la empleabilidad, se perdieron 23.000 pymes.
Ojalá, ministro, que esta contención que está llevando adelante el gobierno nacional sea suficiente alcance y le dé un alivio a muchos trabajadores que tienen muchísima preocupación. Le agradecemos este contacto y, por supuesto, la información para aquellos que utilizan los medios de transporte públicos de saber que hay un congelamiento de precios en las tarifas. Muy amable. Muchas gracias, Luciana, muchas gracias al equipo, un saludo grande. Adiós, buen día.